Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios porque nos permite ahora estar juntos de esta manera para que podamos atender juntos la palabra de Dios a través de esta breve enseñanza. Y vamos a ir a las Sagradas Escrituras, a la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 26, versículos 26 al 29, y vamos a leer nuestra lectura a estos versículos de la palabra de Dios. Y la Biblia dice de la siguiente manera: Mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y en esta semana, hermanos, la que normalmente llamamos Semana de la Expiación o Semana Santa, recordamos, hermano, a través de ella los últimos hechos, actos, sucesos relacionados con la vida pública de Jesús antes de ser crucificado. Y hoy, hermano, queremos hablar precisamente de algunos de estos acontecimientos relacionados con los últimos tiempos de vida de Jesús, llamada la Santa Cena, o la institución, mejor dicho, de la Santa Cena. Recordamos que en estos días los judíos también preparan la preparación de una celebración muy importante llamada, hermanos, la fiesta de los panes sin levadura, y conjuntamente con ello la fiesta del Pesaj, de la Pascua, que es una celebración judía relacionada, como ustedes ya lo saben, con la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Y a través de esto, hermano, encontramos en este pasaje de la palabra de Dios que acabamos de leer que el Señor Jesús se reúne en determinado lugar con sus discípulos para celebrar este acontecimiento. Y esta es hermanos, son los fundamentos de la institución de lo que ahora nosotros como Iglesia Cristiana conocemos como la Santa Cena. Y yo quiero hacer hincapié brevemente, hermano, en algunos aspectos de esta celebración que nosotros ahora conocemos. Uno de esos aspectos es que precisamente esta narración de la institución de la Cena del Señor, para empezar, la encontramos aquí en el Evangelio de San Mateo 26, como acabamos de leer, pero también se encuentra en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14. Usted va a encontrar esta cita en los versículos del 22 al 25, hermano, y ahí va a leer algo relacionado casi exactamente con lo mismo, es decir, las mismas palabras que emplea el Señor. Y quiero hacer énfasis, hermano, en algunos aspectos relacionados con este acontecimiento, esta práctica de la Iglesia Cristiana, hermano, que nosotros conocemos como la Santa Cena, la importancia que reviste, lo que significa, hermano, aunque de una manera un tanto breve, no vamos a poder ser muy meticulosos y nos vamos a penetrar mucho en el tema porque no tenemos el tiempo suficiente para poder hacerlo a través de este medio. Sin embargo, hermano, algunos aspectos que yo quiero mencionar relacionados con este acontecimiento de la Santa Cena son estos que quiero, hermano, comentar con nosotros. Y mire, en la Biblia dice, hermano, allí en Primera de Corintios, en el capítulo número 11, hermano, donde el apóstol Pablo vuelve a mencionar lo relacionado con la Santa Cena, algunas cuestiones que son muy importantes, hermano, y que es de lo que quiero precisamente hablar o considerar en esta noche. Dice la palabra de Dios, hermano, a partir del versículo 23, casi voy a repetir parte de lo que ya leí en San Mateo, a partir del verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor, Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él. Y hermano, hay algo importante que yo quiero recalcar y mencionar
respecto a este acontecimiento que nosotros practicamos muy a menudo. Tal vez, hermano, en algunas congregaciones lo hacen cada mes, en otras congregaciones lo practican cada 8 días. Nosotros, la Iglesia Cristiana Interdenominacional, lo practicamos en fechas muy específicas, hermano, como el Año Nuevo, el Jueves Santo, que se denomina Santo, un día previo o un día anterior a la el 16 de septiembre, por ejemplo, y cosas así, hermano, en fechas muy específicas. Y en otras ocasiones también lo celebramos cuando hay recién bautizados, hermanos recién bautizados también, para poder compartir con ellos la bendición del hecho de haber sido bautizados. Pero yo le quiero comentar, hermano, que la Santa Cena nos recuerda los siguientes aspectos que quiero mencionar. Y dice la palabra de Dios aquí en 1 Corintios, hermano, que acabamos de leer en el verso 26. Así pues, todas las veces, que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que. Y, hermano, uno de los primeros aspectos que quiero mencionar referente a la Santa Cena es que a través de ella, hermano, recordamos algo muy importante. Que a veces, hermano, no es que se nos olvide, más bien como que se hace tan cotidiano que muchas veces, hermano, nos hace olvidarnos de la esencia del sacrificio de Jesús. Y es que, hermano, Cristo murió por nuestros pecados. Y la palabra de Dios dice allá en 1 de Juan, en el capítulo 1, versículo número 7, hermano, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Jesús dijo, hermano, esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Y la sangre de Jesús, que fue derramada en la cruz del Calvario, hermano, hace cerca de 2000 años, aproximadamente 2000 años, nos limpia de todos nuestros pecados. Nos da, hermano, a través de ese perdón, de esa purificación de nuestros pecados, nos da vida eterna, nos da acceso al Padre, hermano, y al reino de los cielos, hermano, a la eternidad con Él, por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz, por medio de esa sangre que Él derramó para perdonar y para limpiarnos, hermano, de todo nuestro mal. Y eso es algo que no debemos. En nuestros días, hermano, encontramos situaciones bastante complicadas. El mundo está, hermano, en un caos total. Y muchas veces, hermano, muchos cristianos hemos caído, hermano, en cosas engañosas que parecen buenas, pero que en realidad, hermano, no son agradables de la vida. Y, hermano, tenemos que estar alertas ante todo esto. Tal vez, hermano, porque la costumbre, porque, hermano, el ver que todos los días, hermano, se dan cierto tipo de situaciones, hermano, se nos hace tan común que muchas veces, hermano, nos olvidamos que nuestro Dios es un Dios santo y que Él demanda, Él desea de nosotros santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y, hermano, tenemos, bendito sea el Señor, hermano, la oportunidad de que cuando caemos en alguna de estas situaciones, tal vez, hermano, sin darnos cuenta, tal vez, hermano, sin haberlo premeditado, y muchas veces, hermano, también tendríamos por qué no decirlo, ¿no? Es importante que lo mencionemos. Tal vez, hermano, lo llegamos a hacer de una manera premeditada, hermano, planeada de alguna forma, hermano, y cuando nos vemos inmersos ya en algún problema de pecado, ¿verdad?, en alguna situación complicada delante de nuestro Dios, entonces, hermano, el Espíritu Santo que mora en nosotros, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, nos redarguye, y es necesario, hermano, que volvamos a Él en arrepentimiento sincero. Y la Biblia dice, hermano, que Él nos limpia de todo pecado. Hijitos, dice el apóstol Juan también en su primera carta, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y esto es maravilloso, porque tenemos la oportunidad de estar a cuentas constantemente, todo el tiempo delante de Dios. Él, dice la palabra de Dios, cuando estuvo con sus discípulos, en esto que la Biblia menciona como la última cena de Jesús con sus discípulos, hermano, y luego lo recalca el apóstol Pablo en 1 Corintios, donde acabamos de leer. Hermano, esto es algo maravilloso, porque la sangre que Él derramó, de la cual nosotros recordamos allá en 1 Corintios, siempre que celebramos la Santa Cena, hermano, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo. Pero también dice la palabra de Dios, hermano, el cuerpo partido de Jesús, hermano, nos recuerda que por su llaga fuimos nosotros curados. Y la palabra de Dios, hermano, nos dice también allá en Isaías, en el capítulo número
53 a partir del versículo número 6. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros. El cuerpo de Jesús, hermano, también fue lacerado, también fue lastimado, también fue cortado, partido, hermano. Es decir, hermano, fue lastimado. Ciertamente, hermano, dice la Escritura que ninguno de sus huesos fue roto, quebrantado, de acuerdo a lo que dice el salmista también, hermano. Pero ciertamente, hermano, el cuerpo, la carne de Jesús, hermano, fue lacerada, hermano, y en ella llevó a través de ello todas nuestras enfermedades y todo nuestro. Y esto es, hermano, algo que también nosotros tenemos que ver. Ahora vemos, hermano, que pues esta pandemia ha venido a azotar a la humanidad y, hermano, creo que entre ella a algunos cristianos. Yo, hermano, me pesa mucho saber que dos hermanos de la congregación, que los dio como testimonio, porque a veces pensamos, hermano, y si es correcto, es bueno pensar que el Señor nos guarda, el Señor nos protege. Hermano, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ni plaga tocará tu morada, hermano. Pero a veces, hermano, no hacemos caso a ciertas cosas. También la palabra de Dios, ahí en Proverbios capítulo número 22, verso número 3, dice la palabra de Dios, hermano, que el avisado, hermano, ve el mal y se esconde. Entonces, hermano, tenemos que también ser sabios en este tipo de situaciones. Y les comentaba, hermanos, que hay dos hermanos de la congregación de la iglesia Siloé que están hospitalizados a causa, hermano, de esta pandemia, de este virus, hermano, llamado COVID-19, que provoca, hermano, neumonías severas, que si no son bien atendidas, pues llevan a los pacientes, a las personas que tienen este padecimiento, a la muerte. Por eso es, hermano, que mucha gente muere, porque los cuerpos no resisten y porque además no hay una vacuna contra ello. Pero gloria a Dios, hermano, porque hemos estado orando por estas necesidades y el Señor ha estado sacando adelante a nuestros hermanos, hermano, y yo espero en el nombre de Jesús que esta situación con todo mi corazón no se esté presentando en las demás congregaciones, pero si así fuera, hermano, acuérdese, Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Su cuerpo fue partido, fue lacerado, fue lastimado, hermano, terriblemente, para que usted y yo tuviéramos sanidad física para la gloria. Otra cosa, hermano, que quiero hablar respecto de la Santa Cena, esta práctica hermosa que nosotros tenemos, que ahora desafortunadamente no podemos estar por las circunstancias en las que nos encontramos, pero que en la primera oportunidad seguramente, hermano, la vamos a celebrar con mucho gozo. Es que nos recuerda, hermano, que nuestra comunión debe ser siempre, hermano, con el Padre, con la Iglesia, en primera instancia. Es cierto, hermano, que convivimos con nuestra familia, es cierto que, aunque ahorita, hermano, es difícil hacerlo, es cierto que convivimos con los vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Pero, hermano, el evento de la Santa Cena, hermano, nos recuerda que nuestra comunión debe ser permanente, debe ser, hermano, pujante, debe ser militante, hermano, con Cristo y con la Iglesia. ¿A través de qué, hermano? ¿Cómo? A través de la oración, por ejemplo. Hermano, dice la palabra de Dios, orad sin cesar. Y ahora, hermano, tal vez déjame expresarlo así, por favor. Hermano, tenemos mucho tiempo para poder dedicar un poco más de tiempo a la oración, hermano, un poco más de tiempo a la meditación de la palabra de Dios, hermano. Y hermano, es importante que usted y yo, hermano, estemos en esa comunión con nuestro Dios y con nuestro Padre Celestial. También tenemos, hermano, la palabra de Dios. Es necesario, hermano, que meditemos en la palabra. La Biblia dice, hermano, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. Y de esta forma, hermanos, como estamos en comunicación, en comunión con nuestro Padre Celestial. Pero también, hermano, tenemos que estar en comunión con la Iglesia. Y tal vez, hermano, usted piense ahora es más complicado, es más difícil, es prácticamente imposible, porque no podemos estar en el templo reunidos como usualmente lo hacemos, porque no podemos estar con la Iglesia, porque no podemos estar con los hermanos, porque no podemos abrazarlos, porque no podemos besarlos con ósculo santo, dice el apóstol Pablo, o con ósculo de amor, como dice el apóstol Pedro, hermano. Pero sin embargo, hermano, podemos tener comunión con ellos también, hermano, a través, hermano, de un mensaje de WhatsApp, estas comunicaciones modernas que
hermanos, son muy usadas en nuestros días. Podemos estar en comunicación y en comunión con ellos a través, hermano, de Facebook, por ejemplo, ¿verdad? O a través de una llamada telefónica simple o normal, como las conocemos. Hermano, dando palabras, hermano, de ánimo. Hermano, parece mentira, pero hay casos en los que los hermanos están sintiendo deprimidos, angustiados por la situación que estamos pasando. Quisiéramos pensar, hermano, que toda la iglesia tiene la fortaleza que los hermanos mayores en la fe pudieran tener y estar, hermano, más o menos tranquilos, pero no es así. Desafortunadamente en las congregaciones hay hermanos de todos tipos y hay hermanos también, hermano, aprensivos, temerosos, quizás no quisiera decir dudosos de Dios, sino más bien, hermano, temerosos de lo que va a pasar, de lo que puede suceder el día de mañana o de qué viene después de todo. Y esos hermanos necesitan, hermano, la palabra de aliento. Esos hermanos necesitan la palabra de consuelo. Esos hermanos necesitan, hermano, que a través de una llamada de WhatsApp, de una llamada telefónica, hermano, pueda usted orar 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos con ellos y darles palabras de aliento, hermano, y decirles, recordarles, hermano, lo que la palabra de Dios misma dice. Cuando el Señor nos dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Hermano, usted tiene la oportunidad, porque todos, hermano, tenemos en nuestra mano celular, hermano, o una línea telefónica en nuestro hogar para poder, hermano, alentarnos nosotros. Y esa es, hermano, la forma como nosotros podemos tener ahora en estas circunstancias, hermano, comunión con Dios, con la iglesia, que es, hermano, uno de los significados también importantes de Santa Cena. Usted debe recordar que cuando nos reunimos para tomar la Santa Cena, hermano, estamos todos, pasamos al altar, hermano, nos imparten pan de una misma pieza de pan, todos comemos del mismo pan que es el cuerpo, que representa, perdón, el cuerpo de Jesús, hermano, y todos tomamos de la misma copa que representa, hermano, la sangre de Jesús derramado. Una última situación referente a este punto que estoy tocando, hermano, es el hecho, amado hermano, de que el estar aislados socialmente, como ahora nos han pedido las autoridades, que estemos en casa, que no salgamos, que tengamos el más mínimo, hermano, contacto físico con las personas fuera de casa, hermano. El hecho de estar aislados socialmente, hermano, no nos impide que, hermano, como decía anteriormente, usemos los medios a nuestro alcance para poder estar en comunión con los hermanos. Tal vez, hermano, muchas veces los pastores, hermano, no tenemos esa cobertura para poder, hermano, estar constantemente con toda la congregación. Sin embargo, hermano, usted, mayor en la fe, usted que es hermano, esa hermana firme en la fe, que cree, hermano, que Jesús es su Salvador, hermano, que ha creído, hermano, que el Señor tiene todo bajo su control, que lo tiene, digamos, ya dominado, que tiene ya, hermano, firme esa esperanza y esa promesa, hermano, aliente a los demás hermanos que están solos. Porque le vuelvo a repetir, hermano, parece que no, pero sí está pasando que muchos hermanos están atemorizados, desalentados, hermano, preocupados, ¿verdad? Y en el peor de los casos, hermano, como le vuelvo a repetir, algunos inclusive están enfermos, afectados por algún tipo de neumonía severa, que es la enfermedad que se produce por este virus llamado COVID-19. Y esos hermanos y esas hermanas necesitan recordar que Jesús murió por nuestros pecados y que llevó nuestras enfermedades y que también, hermano, tenemos comunión con Él. Finalmente, hermano, quiero volver al Evangelio de San Mateo, en esa parte de la Escritura donde este siervo de Dios, hermano, discípulo de Jesús, hermano, dice algo en los últimos versículos de San Mateo 26, del 26 al 29 que leímos. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros reine. Hermano, aquí hay algo muy hermoso que yo quiero compartirle en esta noche, hermano, en esta tarde, para que su fe, hermano, se reactive.
se avive, su esperanza, hermano, vuelva a tomar fuerza, hermano, y esté usted esperando en la salvación y en la gloriosa venida de nosotros. Y lo que la Biblia nos dice, hermano, entre líneas a través de lo que leemos, es que va a llegar el día en que, hermano, estaremos en la mesa del Señor junto con todos aquellos que hemos creído en Jesús, hermano, teniendo un evento glorioso. Tal vez, hermano, no en la misma forma como lo hacemos ahora, como tenemos la Santa Cena en nuestras diferentes congregaciones donde nos reunimos, hermano, sino de una forma espectacular, maravillosa. Tal vez, hermano, este versículo que acabo de leer, y yo os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vida hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Tal vez, hermano, se está refiriendo a las bodas del Cordero, a la cena de las bodas del Cordero que nos relata en el libro de Apocalipsis, hermano, en donde estaremos a la mesa, Señor, como en aquel tiempo, hermano, lo estuvieron los 12 discípulos. Y, hermano, quiero recordarle a través de ello, Cristo viene pronto por su iglesia. Esto que vemos ahora, hermano, no son sino señales de lo que la Biblia nos ha recibido y nos ha estado diciendo durante mucho tiempo, hermano. Señales, hermano, que nos hablan acerca de que la venida de Jesús está más cercana de lo que imaginamos y que debemos estar preparados como iglesia para ello. La Biblia dice en San Juan, en el capítulo número 14, voy pues a preparar lugar para ustedes, para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes estén también. Y si me fuere, yo os prepararé el lugar, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Hermano, Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por usted, amado hermano. Cristo viene por usted, hermano, que está firme. Gloria a Dios por él. Cristo viene, hermano, por usted, que tal vez, hermano, esté desalentado por alguna situación, que tal vez esté pasando por alguna situación. Hermano, Cristo viene por usted. Y cuando hablamos, hermano, de esta comunión, de la Santa Cena, hermano, cuando hablamos de este efecto, hermano, de este acontecimiento, hermano, el Señor nos recuerda, entre otras cosas, que debemos estar preparados. En 1 Corintios dice, hermano, así pues todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, porque Él viene pronto por su iglesia. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios, hermano? Que cuando Él venga, hermano, al lugar donde vamos a estar con Él, hermano, después de lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento, que nos narra en 1 Tesalonicenses, capítulo número 4, hermano, al lugar a donde vamos a ir, hermano, dice la palabra de Dios que ya no habrá más llanto, ni sufrir, ni dolor. Que todas las cosas habrán pasado, hermano. La preocupación, el pesar, la enfermedad, hermano. La Biblia dice, hermano, allí en 1 Tesalonicenses 4, que le acabo de mencionar, hermano, que los muertos en Cristo resucitarán primero con un cuerpo glorificado. Y que usted y yo, hermano, si hemos quedado todavía hasta la venida del Señor, también seremos, hermano, transformados en un abrir y cerrar de ojos y estaremos para siempre con el Señor. Y sabe, hermano, todo esto que ahora vemos, que ahora de alguna forma padecemos, hermano, que ahora de alguna forma batallamos, que ahora de alguna forma, hermano, enfrentamos, ya no será más en aquel glorioso encuentro o a partir de aquel glorioso encuentro con nuestro bendito Salvador. Por eso, hermano, yo le animo, yo le insto a que, hermano, se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús. A que no claudique, hermano, a que no desmaye, a que se anime. Hermano, si usted se siente desalentado, póngase en contacto con alguno de los hermanos de la congregación donde se reúne con su pastor y dígale, pastor, hermana, hermano, mire, me siento así, me siento preocupado, me siento triste, me siento afligido, me pasa esto, me pasa aquello. Y usted va a encontrar el aliento necesario en la iglesia de Jesús. Por supuesto, hermano, no deje de orar, porque la oración le va a traer toda la fortaleza de parte de Dios que usted necesita. No deje de leer las Escrituras, hermano, porque en ella encontramos, hermano, la vida eterna, dice la palabra. En ella encontramos la fortaleza, hermano. La palabra de Dios no vuelve vacía, dice la Escritura. Y usted y yo tenemos que creer a la palabra. Así que, hermano, hoy no vamos a poder participar de la Santa Cena como lo hemos hecho en otras ocasiones, reunidos todos en el templo, hermano,
tomando el mismo pan y de la misma copa que representan el cuerpo y la sangre. Pero sí podemos, hermanos, recordar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, este glorioso evento que Jesús nos dejó como ordenanza y que, hermano, nos alienta para seguir caminando, para que nuestra fe crezca y para que, hermano, podamos estar cada día más firmes. Yo le invito, hermano, a que hagamos una oración. Yo le invito, hermano, a que le pidamos a Dios que nuestra confianza se afirme, nos ayude, hermano, si estamos pasando por alguna de las situaciones que acabo de mencionar. Y si usted no está pasando, hermano, ni por enfermedad, ni por temor, ni por aflicción, ¿verdad? Ni por nada de eso, hermano, y usted está lleno del gozo y de la presencia del Señor, porque seguramente que sí debe haber, hermano, ¿no? Estén esperando gozosos, hermano, lo que venga. Hermano, le invito también para que se acerque vía telefónica, vía WhatsApp, vía Facebook, vía mensaje, hermano, estas formas que podemos hacerlo, a algún hermano, alguna hermana, le diga, hermano, anímate en el nombre de Jesús, porque nuestra redención está cada día más cerca que cuando. Bendito sea. Oremos, hermano, juntos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por todas las bondades y misericordias que tienes para con nosotros. Señor, en esta hora de manera muy especial, muy particular, dadas las circunstancias en las que nos encontramos, hermano, Padre, te estamos rogando en el nombre de Jesús, oh Padre, que, Señor, sostengas y fortalezcas a toda tu iglesia, aquellos hombres y mujeres que esperan y confían en ti. Señor, quizás para muchos de nosotros o para algunos de nosotros, no lo sé, Señor, las presentes circunstancias, Padre, no nos agobian tanto, no nos preocupan tanto. Sabemos que en tu mano estamos seguros, sabemos, Padre, que si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos, Padre. Pero tal vez, Señor, no todos mis hermanos estén pensando o sintiendo de la misma manera, Padre. Tenemos que ocuparnos de ellos, tenemos, Padre, que pedirte por ellos. Y te rogamos que a esos hermanos los bendigas y los fortalezcas y los ayudes, Señor, que imprimas en su corazón, Señor, en su espíritu, en su alma, Padre Santo, el poder, Señor, la presencia gloriosa, la llenura de tu espíritu, Padre. Dice tu palabra, Señor, que tú aumentarás nuestras fuerzas como las del búfalo, seremos ungidos con aceite fresco. Unge la cabeza de tus hijos, de tus hijas, de tu iglesia en el nombre de Jesús y aumenta sus fuerzas, Padre Santo, para que, Señor, sigamos esperando gloriosos en la venida gloriosa de tu Hijo amado, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. No sabemos, Señor, con toda precisión qué venga después de esta pandemia. ¿Qué es lo que siga, Padre Santo? Los políticos, los líderes sociales hablan, Señor, de una recesión económica cual no ha habido otra en la historia de este mundo, Padre. Señor, tal vez esto es lo que tu palabra dice, Señor, principios de dolores, Señor, que muchos de nosotros, tu iglesia, Señor, hemos de padecer aún antes de tu gloriosa venida. Pero, Señor, creemos que tú estás con nosotros. Creemos que tú eres nuestra fortaleza, porque Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Padre, en el nombre de Jesús te ruego que sostengas en tu mano poderosa tu iglesia hasta tu venida, Padre, y nos prepares para ese glorioso encuentro contigo y Jesús, mi Salvador. Amén. Dios les bendiga. La paz de Dios.